Saludamos la presencia de nuestros estudios de Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones Públicas. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, Edith y Germán. Un placer estar en el día de hoy. Qué bueno que estés con nosotros, Carlos. Y bueno, decía hace un ratito que todavía nadie te ha preguntado, porque de hecho esta lista, que es una lista infame, ¿verdad? Ya conocida, que incluyó a varios reconocidos periodistas también, tenía activistas sociales y uno que otro funcionario que se había desempeñado en rol de activismo social. Cuando busco el elemento, digo, esta gente toda ha estado confrontando con la corrupción en algún momento. Quiero que me digas qué te pareció encontrarte ahí. No te has referido todavía, creo que nadie había abordado. Me gustaría saber, ¿y qué piensas de todo lo que ha pasado? Bueno, me parece que en la República Dominicana, desde hace ya algún tiempo, se va promoviendo una agenda mediática caracterizada por la mentira, la manipulación y además, ya habíamos señalado, de una industria de la extorsión, que me parece que hace daño a la democracia, hace daño al periodismo serio, responsable, y además que busca intimidar, busca generar miedo, temor en aquellos que desde su función pública, privada o profesional asumen una actitud vertical, recta, decente y de honestidad por los mejores intereses de la sociedad. Y esa campaña mediática en ocasiones, pues, o casi siempre, pues busca dañar, busca generar que personas puedan pensar o reducir sus niveles de verticalidad y de carácter, porque afecta a la familia muchas veces, pero hay otros que están, y estamos muy claros de ese compromiso, que desde algún momento sabemos que enfrentar la corrupción, la impunidad y de lo que fue todo un sistema de complicidad en la República Dominicana, pues tiene como consecuencia una estructura que está en la capacidad de hacer cualquier cosa. Me parece que nos encontramos en un momento muy delicado, no solamente de la garantía de la libertad de expresión, sino de la democracia, porque no puede correr tanta mentira, tanta calumnia sin ningún tipo de consecuencia, porque eso reduce la confianza, la legitimidad, eso reduce el diálogo y el debate de la sociedad constructivo para construir una sociedad mejor, porque este diálogo o esta posiciones infundadas lo que busca es más bien dañar y no construir. Y la verdad que estamos en un punto de reflexión, en un punto que debe haber consecuencias, en un momento que hay que parar esas campañas de mentira y de difamación. Yo puedo decir, por poner un ejemplo muy concreto, por la función que tenemos en el monitoreo que hacemos de medios, de redes sociales, con relación a información, ya en algunos casos no le llamo denuncia, información que circula vinculada a procesos de contratación, yo puedo decir que el 73% de lo que estamos viendo no tiene fundamento, tiene inconsistencia técnica o son parte de una agenda de intereses económicos o de intereses políticos. Entonces, cuando tú dices que lo que estamos viendo en redes sociales, en medios de comunicación, obviamente ha aprendido a hacer una distinción de lo que son periodistas y de lo que son personas que tienen un micrófono. Hay personas que tienen un micrófono, que tienen acceso a una plataforma, que tienen acceso a las redes, y hay otros que son periodistas de profesión, consagrados, que actúan sobre la base de principios, de verificar la información que tienen, de verificar y tener cierta confianza con su fuente. Pero el 73% de lo que estamos viendo solamente en compra y contrataciones no tiene fundamento. En algunos casos podemos entender que hay desconocimiento, que es un tema técnico, en muchos casos. En otros estamos claros que es una agenda de la manipulación. En otros casos, pues, estoy convencido de la estructura de extorsión. Y yo puedo poner un ejemplo muy concreto. En días pasados, una periodista me escribe a las 10 de la noche y me dice, Carlos, ¿qué pasa con la plataforma de contrataciones públicas que no accedo a la información? Obviamente, ella me escribe a las 10 de la noche, yo estoy durmiendo a esa hora.
Cuando me levanto por la mañana, que veo la inquietud de la periodista, digo, y consulto al equipo técnico, ¿tenemos algo en la plataforma que haría alguna incidencia? Y me dice, sí, tuvimos una incidencia de 2 horas ayer con un tema de la base de datos. Le respondo a la periodista y le digo, mira, sí, tuvimos una incidencia con el tema de la base de datos. No he llegado bien al trabajo y veo el titular. Carlos Pimentel borra la información del sistema de contrataciones. Borra la información. Para mí eso fue un shock increíble porque, o sea, tú atribuir que se borra esa información, pero yo creo que no se ve a veces como hasta la dimensión. Entonces eso sale en un titular y después esa plataforma de la manipulación y la extorsión, eso lo amplifica de una manera que escala en algunas personas que tienen desconocimiento. Pero tú decir que se borra la información, eso es una cosa, eso por poner solamente un ejemplo de cómo incluso tú vas perdiendo hasta la confianza. Yo escuchaba a Altagracia Salazar ayer que decía, bueno, lo bueno de esto es que se separa la paja del trigo. Y yo digo, sí es verdad, porque en esto se van cayendo muchos que tú decías, bueno, yo tengo cierto respeto, pero se van alineando a esa estructura que parece que engrasa bien, aunque ¿a qué precio? Es bueno precisar porque como pusieron la fotografía de Altagracia en ese momento y estabas hablando de la que la acusa, entonces podría parecer contrario. ¿Qué era lo que decías de Altagracia específicamente? Porque pusieron la foto de Altagracia, pero tú estabas hablando de los delincuentes. Sí, entonces no, pareciera que estás hablando de Altagracia, porque ahorita con el corte, no me pongan foto cuando hay que tener ese criterio. Vamos a ver, ¿qué era lo que decías de Altagracia? Porque es que lo acabo de ver como meme. Fíjate dónde yo hemos llegado. Dime. Mira, Altagracia ayer decía que qué bueno que hemos llegado al momento que se separa la paja del trigo. Y se refería al hecho de personas que en algún momento uno pensaba que tenían similitud de criterio, de valores, de profesionalismo, que se van alineando a esa estructura de la mentira y la manipulación, detrás de que su programa tenga más rating, detrás de view, o sea, es una locura con relación a ese afán de buscar desinformar y desinformando, tratar de buscar titulares que sean sonoros y que pueda alimentar ese molde. Bueno, Carlos, 2 preguntas para ti, para pasar a otro tema y yo pasar a Germán, pero por mi parte, lo que a mí concierne. Vamos a traerle un cafecito. Cerrar eso. No, pero antes del cafecito, decirle, porque al final esta cámara mía persigue al café. Sí. Decirle a Carlos, primero, ¿qué crees? ¿Cuál es el factor para que te incluyeran en esa lista? ¿Qué crees que determinó? Yo me refiero a que hay un factor común, pero eso lo digo yo. Yo quiero saber, en tus ponderaciones, cuál cree que es el factor que determinó que tu rostro fuera llevado a una lista infame donde un sujeto o un individuo, como bien titulaba el periódico Diario Libre, un individuo ha publicado esa lista. Y ahí viene la segunda pregunta. Este individuo ha escrito y ha dicho que pide perdón, que pide excusa y que a cada uno, supongo que a ti te llegará también una carta, le pedirá excusa. Te pregunto si eso es suficiente. Ambas cosas, paso contigo. Sí, yo pienso que lo primero, todos aquellos profesionales que de distintos roles asumieron y han asumido una posición crítica, frontal y activa contra la corrupción y contra la impunidad, pues han sido en distintos momentos víctimas de campañas de esta naturaleza. En este caso, o en este momento, creo que se han intensificado. Creo que nuestra participación, nuestra colaboración en el movimiento más importante de la historia de la República Dominicana, que fue el movimiento Marcha Verde, pues hay algunos que vinculados a la corrupción no lo van a perdonar. Y yo a veces digo, la primera marcha fue hace 7 años y hoy día todavía se está hablando de Marcha Verde. Pero además hay que señalar nuestro rol y nuestro trabajo en participación ciudadana. En participación ciudadana nosotros duramos siendo parte del equipo técnico 15 años en participación ciudadana, desde asistente del programa de transparencia, director del programa de transparencia y después asumí la dirección ejecutiva y desde participación ciudadana, como es parte de su agenda de trabajo, el tema anticorrupción, pues desde ahí también jugamos un rol importante, un rol destacado. Y ahora en la función pública, pues también hemos asumido nuestro rol.
yo he logrado identificar que hay momentos en que se intensifica más la campaña de descrédito. Por ejemplo, unos días antes de yo tener que testificar como testigo experto en uno de los casos de corrupción, pues esos días antes se intensifica la campaña que busca desacreditar, que busca restar legitimidad a los planteamientos, a las posturas y al rol que uno asume. Y de igual manera, desde la función en la Dirección de Contrataciones Públicas, pues las decisiones que tomamos en algunos casos afectan intereses. Cuando hay suspensión, cuando hay anulación, cuando hay remisión de casos a la Procuraduría General de la República, y eso no lo van a permitir. Eso van a tratar de obstaculizarlo. Todo aquel que tiene compromiso con la corrupción, todo aquel que busca enriquecerse de manera ilícita, pues ese dinero obtenido de manera mala vida, pues lo utiliza y lo emplea en esas campañas de descrédito que en muchas ocasiones pues tienen quienes pues sirvan de bocina para esa promoción de esas campañas. Entonces, yo me siento muy tranquilo, no me van a intimidar, no tengo miedo, no me van a extorsionar, yo voy a seguir haciendo lo que me corresponde en cada una de las funciones profesionales que yo tenga. Y además me siento muy satisfecho de haber sido parte del movimiento más importante de la historia, que pudo sacar a la calle millones de personas que no han entendido ese movimiento todavía, lamentablemente no lo han entendido, no han entendido cómo se configura, cómo se desarrolló ese movimiento social tan importante. Me siento orgulloso de haber sido parte de Participación Ciudadana. Reconozco los aportes que ha hecho Participación Ciudadana a la democracia de este país en más de 30 años. Y además debo decir y debo agradecer, o sea, me formé en Participación Ciudadana y yo pienso que el valor de esa institución, pues la sociedad lo debe conocer y sus aportes están ahí muy claros y hay que preservarla. Deben haber más entidades como Participación Ciudadana que ha presentado denuncias, que ha presentado propuestas y yo digo denuncias que ha presentado que son tan contundentes que nadie se ha atrevido a demandarla por nada. Bueno. Y eso pasa con los periodistas también que están siendo señalados en este momento, que han denunciado, han escrito, han dicho y no tienen ninguna demanda, o por lo menos no tienen ninguna sanción, ninguna consecuencia, ni han tenido que retractarse como otros. Algunos tendrán la oportunidad de ser demandantes. Vamos a, antes que me demanden a mí, yo pasar a Kenia, favor, que te ha traído un cafecito. Gracias, antes que se enfríe, después viene la demanda por café frío. Gracias, Kenia. Carlos Pimentel ha dicho que 73% de las informaciones que circulan sobre compras y contrataciones son mentiras. Hay mucha manipulación al respecto. Sí. ¿Qué se persigue con esto? Porque como que se arriesga la gente a decir, mira, lo que están haciendo esto, aquello, ¿qué persiguen? Mira, yo pienso... ¿Y cómo la toman ustedes, tu equipo? Yo sé que tiene bastante resiliencia al respecto, ya tiene experiencia, pero el equipo, ¿cómo maneja todo esta vorágine? Mira, todo? Yo creo que esa campaña, su principal objetivo es igualar todo, que todo es igual, que todos estamos comprometidos con la agenda de la corrupción, sirve, que esta no es una sociedad decente, que no es una sociedad honesta y que todo lo que sucedió en el pasado pues se puede repetir y que vuelva a la impunidad. Esa es esa agenda. Y esa agenda pues involucra personas con micrófonos e involucra personas que están vinculadas a la agenda de la corrupción o que tienen interés de acumular a través de la corrupción. Pues nosotros tenemos un monitoreo, obviamente, de medios, de redes, de toda la información que involucra contrataciones públicas. Y lo primero que nosotros tenemos es un primer filtro, que es un análisis de la información. Análisis de información, busca cuáles son los hechos que se denuncian, qué posible normativa viola y después si ciertamente viola esa normativa. Si entendemos que ese análisis preliminar tiene méritos,
pues nosotros procedemos a apoderarnos de una investigación de oficio. Esa investigación de oficio agota un procedimiento, se agota un debido proceso y pues se emite un resultado que puede confirmar o no los hechos. Pero lo primero es distinguir cuál es la denuncia. Y hay algunos casos que ya uno ve hasta de dónde viene y ya uno hasta asume que tiene poco fundamento. Perfecto. Voy a pasar con la colega Indira Suero, que también se integra a esta conversación. Sí, saludos Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Moviéndonos también un poco más al tema de la entidad como tal, de compras y contrataciones, hay un aspecto que siempre se menciona y es el de los proveedores del Estado, y tú en esta gestión que tienes también te refieres a ello, incluso hay algunas acciones que se toman de parte de compras y contrataciones. ¿Cómo van ustedes con los proveedores del Estado que son funcionarios específicamente? Mira, el registro de proveedores del Estado se ha incrementado y actualmente existen más de 30.000 proveedores nuevos. O sea, en el 2020 el registro tenía unos 87.000 proveedores y hoy hay 120.000 proveedores del Estado. Pero no solamente eso, sino que la participación en los procesos de contratación del Estado se ha incrementado en un 42%. Eso quiere decir que las entidades, cuando lanzan un proceso de contratación de alguna de sus modalidades, sobre todo las modalidades competitivas, están recibiendo mucho más ofertas. Esto quiere decir que hay más participación y hay más competencia. ¿Qué nosotros hemos hecho? De manera frecuente, nosotros hacemos un cruce del registro de proveedores con la base de datos de los funcionarios electos, que nos facilita la Junta Central Electoral, y la base de datos de los funcionarios designados. El artículo 14 de la Ley 340 establece un régimen de incompatibilidad. ¿Quiénes no pueden contratar con el Estado? Y nosotros cuando hacemos ese cruce, si detectamos que hay funcionarios que se encuentran en el régimen de incompatibilidad y que tienen participación accionaria de más de 10% en una empresa que sea proveedora del Estado, pues nosotros procedemos a la suspensión del registro de proveedores. Y tenemos más de 300, 400 registros de proveedores suspendidos. Esto de funcionarios que querían ser suplidos, que sean suplidores. De funcionarios que se encontraban en la composición accionaria con participación de más de 10% en empresas que eran proveedoras del Estado. Entonces, esto no como una medida de una sanción, sino como una medida preventiva. ¿Por qué? Porque la ley dice que estos funcionarios no pueden contratar con el Estado. Entonces se les suspendió su registro de proveedores. Ahí hay registros de proveedores suspendidos de ministros, de senadores, de diputados, de alcaldes, de regidores. O sea, hay una lista de más de 300. Pero además, también, que esto sí ya es como sanción, tenemos una lista amplia de cientos de proveedores inhabilitados con sanción de inhabilitación permanente, o sea que no podrán contratar con el Estado nunca más, y otros con inhabilitaciones temporales, 1 año, 2 años, dependiendo de la falta. Porque en la medida que hemos ido insertando en el sistema de contrataciones la necesidad que la unidad contratante puedan hacer debida diligencia y la dirección de contrataciones apoyando la debida diligencia, pues se han detectado innumerables proveedores participando en los procesos de contratación con documentación falsa. Una de las documentaciones que más se utiliza y que más falsifican son la garantía de seriedad de la oferta, la garantía de fiel cumplimiento del contrato. En ocasiones tenemos 4 casos de falsificación de declaración de impuestos. En estos casos hemos establecido la inhabilitación permanente y la remisión de estos casos a la Procuraduría de Delito Tributario, porque hay una falsificación de documentos públicos o falsificación de registro mercantil o de título universitario, o sea... Pero eso no son funcionarios, Carlos. No, esto estamos hablando de proveedores. Eso en general. Estamos hablando de proveedores. Estamos hablando de proveedores. Bueno, también en el día de ayer el presidente Luis Abinader anunciaba la creación de la Comisión Nacional de Transparencia y Anticorrupción, y ustedes tienen un componente importante ahí. Sí, el presidente Luis Abinader ayer firmó el decreto que crea la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción,
que está integrada por varias instituciones, la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, la Contraloría General de la República, el equipo de recuperación de patrimonio, la unidad de análisis financiero, la Dirección General de Contrataciones, entre otras instituciones. Y esta comisión tiene un mandato claro de diseñar, establecer lo que hemos llamado el Sistema Nacional Anticorrupción. Esta comisión y este sistema busca fortalecer, profundizar las acciones que se impulsan para reducir la corrupción y para reducir los niveles de impunidad, para potenciar los niveles de consecuencia a todos los niveles. Hay que señalar que cada una de estas instituciones que se encuentran en este decreto tiene roles, tiene competencias distintas, y la importancia de establecer y fortalecer en el marco de un espacio institucional los niveles de colaboración, de intercambio de información, de tareas conjuntas, porque hay que decir que nosotros hemos tenido la experiencia de una estrecha nivel de colaboración con la unidad antifraude, con el equipo de recuperación de patrimonio, con la Procuraduría General de la República, con la Contraloría General de la República. Pero ahora tener este nivel de colaboración en un espacio que permita la fluidez, que permita dar respuestas mucho más ágiles, mucho más precisas, es lo que busca esta comisión. Pero eso no viene como a chocar o a suplantar, o no sé, me parece, la Comisión Nacional de Ética, doña Milagros. No, recuerda que doña Milagros tiene la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Ajá. Ahí no hay una comisión, o sea, no hay una comisión interinstitucional. La Dirección de Ética tiene una función específica y esta comisión es una comisión interinstitucional, donde entran otras instancias del Estado y obviamente el decreto establece que esta comisión estará coordinada por doña Milagros Ortiz Bosch. ¿Qué es importante de esto? Que esta comisión está adscrita al Ministerio de la Presidencia. Esta comisión tiene un mandato muy claro del presidente Luis Abinader, que ha expresado su interés de profundizar, de reducir los niveles de impunidad y que se pueda permear no solamente toda la administración, sino todo el territorio. Y hay una preocupación también muy importante en lo que algunos le llaman, que a mí no me gusta, que es la micro, la pequeña corrupción, el boroneo, el tractor que va a un sitio y le dicen dame algo para pasarte, ese tipo de cosas, prestarle mucho más atención y que podamos tener mayores niveles de consecuencias. Aquí veo que, bueno, hay varias entidades, por ejemplo, en esta comisión que dirige la Comisión de Ética de doña Milagros Ortiz Bosch. Ustedes están como ejecutivos, o sea, son parte fundamental ahí en este decreto. Tengo el decreto a mano y entre las instituciones que forman parte está, por ejemplo, la Dirección General de Presupuesto y está la Dirección General de Impuestos Internos, que tiene unos roles un poco más amplios y no necesariamente la vemos hablando de los temas de corrupción, pero sí que me llama la atención su inclusión. Y el artículo 4 señala la obligatoriedad, el deber de la colaboración de la administración pública para investigar casos. Es decir, que a esta comisión, entiendo yo, los actores estatales están obligados a suministrar todos los datos y tienes las diferentes instancias como presupuesto, análisis financiero y está el equipo de recuperación del patrimonio público. Ustedes, será una comisión que se mueva, o sea, que se mueva por las diferentes dependencias. Y el tema de la obligatoriedad, también me gustaría precisarla. Sí, la comisión como espacio de coordinación, de articulación de las entidades del Estado, de generar mayores niveles de colaboración, mayor flujo de información. Por eso, como bien señalas, no como parte de la comisión, pero sí en el decreto, la Dirección General de Impuestos Internos, la Dirección General de Aduanas también, la Unidad de Análisis Financiero, que poseen información determinante, clave para cualquier proceso de investigación. Y además hay un mandato muy claro de que todas las entidades, cuando hay un proceso de investigación, deben colaborar, deben suministrar toda la información que se les requiera.
y no solamente suministrarlas, sino también de manera oportuna, de manera ágil, para que el equipo de recuperación del patrimonio o la Procuraduría General de la República, cuando sea el caso, puedan agilizar, puedan avanzar en los procesos que lleva a cabo. Carlos, por eso uno de los mandatos dice que toda investigación que se realice, que tenga méritos de índole penal, serán remitidas a la Procuraduría General de la República y además al equipo de recuperación del patrimonio. Una cosa, Carlos, es la circunstancia, digamos, y el contexto en el que esto surge. Para no es secreto, el presidente de la República agotó un periodo de 4 años. Ya lleva, ahora le toca pronto para decirte, el primer año de este segundo periodo, le quedan 3 años. Entonces, quedan 3 años en los cuales la mayor parte, todo el mundo está claro que el presidente no aspira a una reelección y hay mucha gente incluso aspirando, instituciones públicas, funcionarios, y a veces se dice que los finales son los más preocupantes para los gobernantes, no como comienza. Al comienzo hay como una efervescencia, pero al final, sobre todo cuando hay segundos periodos o el periodo es muy largo, hay gente que dice, oye, se está echando la paloma y yo no tengo nada. ¿Hasta qué punto pesa eso? Es decir, prever y atajar cualquier síntoma de corrupción que pueda dañar el gobierno ya al echarse las palomas. Las palomas todavía le faltan 3 años, pero en materia política se sabe que todo el mundo está consciente que el presidente no vuelve. Sí, yo pienso que con la promoción de la transparencia el país tiene avances importantes, obviamente no suficientes. Se deben profundizar. Creo que los últimos resultados del índice de percepción de la corrupción muestra que del 20 a la fecha el país ha venido avanzando de manera sostenida. Eso hay que mantenerlo, eso hay que profundizarlo. La lucha contra la corrupción no debe tener descanso. Reducir los niveles de impunidad debe ser una tarea constante, permanente, persistente, y profundizar los mecanismos, los instrumentos que eviten la corrupción y que fortalezcan los niveles de consecuencia. Eso debe ser una tarea constante y permanente. Y lo que yo creo que es lo más importante, y por lo menos así lo hago desde cada tarea que impulso de la dirección, es tratar que lo que hagamos pueda quedar y pueda permanecer, que se pueda sostener. Por eso, a través de resoluciones, de políticas, de decretos, de normativas, de reformas constitucionales, porque debe haber una continuidad. Tenemos que dejar todos los mecanismos institucionales fortalecidos para poder seguir avanzando en el tiempo en la lucha contra la corrupción. Y yo creo que eso es parte del objetivo. Labor constante, dice, pero al propio tiempo genera sus resquemores, su urticaria, hay gente que no le agrada esto. Sí, y hay otros en todos los sectores que tienen ese compromiso con la decencia, con la honestidad, y que están dispuestos a seguir contribuyendo desde cualquier espacio para construir una sociedad decente y donde podamos tener una democracia fuerte. En cada época hay quienes se han convertido en una amenaza a la democracia, y lo que cambian son los contextos. Ahora nos encontramos en un contexto distinto, pero en fin y al cabo es un ataque a la democracia. Un ataque a la democracia, un ataque también al bolsillo de la gente, al bienestar colectivo. Así es correcto. ¿Piensa que hemos avanzado suficiente en este sentido? No, creo que hay avances, pero nunca suficiente como para sentirnos satisfechos. Creo que hay oportunidades de seguir profundizando, creo que hay oportunidades de seguir teniendo resultados, y creo que hay oportunidades para seguir separando la paja del trigo. La paja y las ratas del trigo. Bueno, Carlos, hay un tema que se ha tocado mucho en el país, que es el tema de las entidades, y esto es muy breve porque el tiempo se agota, de las entidades que alquilan bienes e inmuebles. La declaración, por ejemplo, de Guido Gómez Mazara sobre Indotel, sobre lo que pagaba mensualmente, como esas contrataciones, a fin de cuentas son servicios. ¿Eso alguna vez pasó por compras y contrataciones o pasará ahora? ¿Cómo ha sido eso después que se ha destapado todos estos gastos? Sí. Lo primero que hay que señalar que antes del 2020 los procesos de alquiler del Estado Dominicano no se hacían en el marco de la Ley 340.
y no pasaban por los sistemas electrónicos de contratación y por ningún sistema. Uepa. En el país se llegaron a identificar decenas de alquileres, incluso alquileres que no tenían ningún rol, ninguna función, sino que más bien se hacían para tratar de generar algún tipo de egreso. A partir de finales del 20, por una propuesta nuestra en una instrucción del presidente, todos los alquileres pasan por el sistema de contrataciones y para ello se utilizan las modalidades de contratación que establece la ley, que para alquileres son dos, o es proveedor único o es un proceso de exclusividad, pero están registrados en el sistema electrónico y hay registro de eso. Hay que señalar que hay algunos alquileres que se han realizado que tienen la modalidad de llave en manos. Esto quiere decir que es el alquiler del inmueble, pero también se alquila todo lo que implica el equipamiento del edificio. Para una entidad hacer un proceso de alquiler siempre, o para la compra de un inmueble, siempre es importante tener un estudio previo, tener varias tasaciones, establecer un precio de referencia y poder hacer su proceso de contratación. Bueno, gracias Carlos, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Tengo que cerrar, parece un poco abrupto, pero es que estamos combinados por la hora y el tiempo se agota. Gracias por estar esta mañana, la verdad. Todavía tenemos una deuda y con el director, el que me tiene impresionada, me voy con usted, director, y regresamos de una vez. Nosotros estamos más que felices de haber podido tener la oportunidad de compartir con ustedes esta mañana. Germán Marte, Indira Azuero. Germán, feliz día para ti. Germán sale de aquí a un programa de radio y luego al periódico. Nosotros salimos pensando en este programa a las 3 de la tarde, nos juntamos todos los días nosotros para trabajar para mañana. Así que hoy a las 3 estamos trabajando y mañana ustedes ven el resultado. No se pierdan la entrevista de mañana, que me encanta. No hay tiempo, pero no puedo irme sin decir que hoy inician las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos, ninguneando, dejando de lado a Europa Ucrania para poner, y a Ucrania también, para poner fin a la guerra en Ucrania. Mañana lo conversamos, señores. Chao. Tengan un feliz resto del día. Sí.